Bueno, para empezar, un puerto es una conexión o un enchufe, el cual es utilizado para conectar dispositivos de hardware. Como podemos ver aquí, estos son puertos de hardware. Los puertos se dividen en dos, hardware y software. Primeramente, para ver el pasado de los puertos, veamos los de hardware. Vamos a comenzar con el puerto serial, que se vio por primera vez en las Macs en los 90, conocido como el Geoport, y este puerto desapareció en el 98 con la introducción del USB, primeramente en el iMac G3. Este puerto para ser utilizado necesita un chip llamado UART, como podemos ver aquí, el Universal Asynchronous Receiver Transmitter, y el puerto serial es conocido también como COM 1 y 2, y como podemos ver en esta imagen, aquí posee 9 pines. Luego podemos pasar al puerto paralelo, que se creó por la necesidad que tenía, ya que el puerto serial pasaba solo un bit a la vez. Este puerto paralelo transmite 8 bits de datos y fue diseñado por IBM como puerto de conexión a una impresora. Se conoce como Centronics porque el cable utilizado para esta impresora era llamado de esta manera. Pasamos al puerto USB, uno de los puertos que tenemos en el presente. Fue creado en el 96 por 7 empresas distintas, como lo podemos ver aquí, y empezó con el USB 1.0, denominado de baja velocidad. El RJ45, RJ por Register Jack, es una tarjeta integrada utilizada para conectarse a Internet con su respectivo cable Ethernet. El puerto RCA, que no es muy común en las computadoras, es utilizado para el mercado audiovisual. RCA viene de Radio Corporation of America, que fue la empresa que introdujo este diseño en el 1940. Como podemos ver, este amarillo es para video y estos dos, rojo y blanco, son para el audio. Continuamos con el PS2. El PS viene de los ordenadores IBM Personal System, que fueron creados en el 87. Estos fueron utilizados para conectar el mouse y el teclado. Fueron uno de los primeros conectores, ya que todo computador necesitaba un mouse y teclado. Podemos ver también el cable VGA y puerto VGA, que significa Video Graphics Array, que se utilizan para controlar los cañones de electrones rojo, verde y azul en el monitor. Como podemos ver, podemos pasar a los puertos lógicos. Los puertos de hardware fueron el pasado, porque ya muchos de estos puertos no son vistos en la actualidad. Los puertos lógicos son aquellos que están dentro del computador. Podemos ver aquí algunos como el puerto ISA, puerto PCI, AGP. Veremos primeramente el puerto ISA, que fue uno de los primeros puertos creados de 8 bits. Estos podían conectar toda clase de dispositivos de video, audio, fax, y su tecnología es utilizada en la actualidad. Primero pasaron a puertos de 8 bits, luego 16 y solo llegaron hasta el 32 porque surgió los puertos PCI. Estos puertos PCI tienen la misma funcionalidad de los puertos ISA, solo que la necesidad de repartir tareas hizo que crearan este puerto PCI. Su característico color es el blanco. Los puertos ISA, que ya no se utilizan, era el color negro. Los puertos AEP son simplemente dedicados a la incorporación de tarjeta de video, como podemos ver aquí. Y los conectores para disquete, que ya no se ven, son también utilizados para conectar el dispositivo y introducir el disquete. Como pueden ver aquí está el conector, consta de varios pines, y este es el dispositivo utilizado para introducir los disquetes. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre el presente de los puertos. El primer puerto es el puerto ISATA.
eSATA significa External Serial Advanced Technology Attachment. Este se le llama puerto porque permite la transmisión de datos entre un dispositivo externo, conocido como periférico también, con la computadora. Es un puerto de forma espacial con 7 terminales de reciente aparición en el mercado y este ya se encuentra integrado en la mayoría de las tarjetas principales o las motherboards. Los puertos de memoria. A estos puertos se conectan las tarjetas de memoria RAM. Los puertos de memoria son aquellos puertos en donde se puede agrandar o extender la memoria de la computadora. El almacenamiento de la memoria RAM es para que el sistema tenga rápidamente de los datos solicitados o los programas. La memoria RAM lo que hace es aumentar la velocidad con la que corre el sistema. Existen diversas capacidades de memoria RAM, por ejemplo, están entre las de 256 MB y hay algunas que llegan hasta los 4 GB. El siguiente puerto es el puerto USB. Es básicamente un conector rectangular de 4 terminales que permite la transmisión de datos entre una gran cantidad de dispositivos externos. Un puerto USB permite conectar hasta 127 dispositivos diferentes. Es un estándar en las computadoras de última generación que incluye al menos 3 o 4 puertos USB de 3.0 entre los modelos más modernos. ¿Qué usos tiene el USB? El USB tiene muchos usos. Podemos mencionar algunos como conectar tipos de memorias USB, cámaras digitales, videocámaras, impresoras, grabadores de CD o DVD, entre muchas otras. Puertos HDMI. Los puertos HDMI o los High Definition Multimedia Interface, esta es una norma de audio y video digital cifrado sin compresión, apoyada por la industria para que sea el sustituto del Euroconector, que era lo que se utilizaba antes del HDMI. El HDMI provee una interfaz entre cualquier fuente de audio y video digital, como podría ser un sintetizador TDT, un reproductor de Blu-ray, una tablet PC, un ordenador, entre muchas otras más. El HDMI permite el uso de video digital de alta definición, así como audio digital multicanal en un único cable. Tras ser enviados a un decodificador, se obtienen los datos de video sin comprimir, pudiendo ser de alta definición, obviamente. Estos datos se codifican en formato TMDS para ser transmitidos digitalmente por medio del HDMI. HDMI también incluye 8 canales de audio digital sin compresión a partir de la versión 1.2, que es la que más utilizamos comúnmente. El HDMI puede utilizar hasta 8 canales de audio de 1 bit y el audio de 309 bits es el usado en los Super Audio CD. Los puertos inalámbricos. El Wi-Fi. Los dispositivos habilitados con Wi-Fi pueden conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica. Dicho punto de acceso tiene un alcance de unos 20 metros en interiores, distancia que es mayor al aire libre. Este tipo de conexión inalámbrica es mayormente utilizada en uso doméstico, aunque también lo utilizan empresas para crear un cableado grande para utilizarlo con más computadoras o más dispositivos. El Bluetooth es una especificación tecnológica para redes inalámbricas que permite la transmisión de voz y datos entre distintos dispositivos. Esta tecnología, por lo tanto, permite las comunicaciones sin cables ni conectores y la posibilidad de crear redes inalámbricas domésticas para sincronizar y compartir la información que se encuentra almacenada en diversos equipos. Y por último, el infrarrojo. Esto nos permite la comunicación entre dos nodos y para ello utilizan una serie de LEDs. Esa es su principal desventaja, ya que deben estar a una distancia mucho más cercana que otros puertos para funcionar correctamente. Esto es un ejemplo del tipo de puerto como lo es el Bluetooth. La única diferencia y la única desventaja del infrarrojo es que el infrarrojo, como yo lo había mencionado antes, tiene que estar más cerca al dispositivo para que pueda funcionar correctamente, no como el Bluetooth que se puede alejar más distancia. Para conocer más sobre los puertos informáticos, le brindaré el significado de algunos conceptos básicos. Primero debemos tener en cuenta que los puertos informáticos se dividen en dos categorías, los puertos físicos y los puertos lógicos. Los puertos físicos son aquellos tipos de conectores que están unidos en la tarjeta principal o motherboard y la tarjeta de expansión de la computadora.
Se utilizan para la interconexión de grandes variedades de dispositivos que de manera externa tiene la computadora. Puertos generales. Son usados para la conexión de diferentes dispositivos, sin importar la función que realicen en la computadora, entre los que se encuentran bocina, ratones, impresora, pantalla, LCD, reproductores de sonido, etc. Puertos para ratón y teclado. Estos puertos son diseñados de manera exclusiva para conectar los teclados y ratones, o los denominados mouse, de la computadora. Los puertos de red son los que intervienen en la interconexión de computadoras a través de distintos cables. Puertos para impresora. Son aquellos diseñados solo para conectar impresoras y algunos tipos de plotter. Puertos de juegos. Son aquellos puertos para distintos dispositivos de juegos mediante los cuales se permiten conectar almohadillas, palancas y otros volantes para juegos. Puertos de video. Intervienen en la transmisión de diferentes tipos de señales que provienen de la tarjeta de video y son dirigidos a un proyector o pantalla. Puertos de sonido. Son aquellos mediante los cuales se logra la conexión de diferentes sistemas de sonido como amplificadores y bocinas, entre otros. Los puertos lógicos. Es la zona de la memoria de un ordenador que se encuentra asociada a un puerto físico o canal para comunicar. Posee un espacio de almacenar de manera temporal las informaciones transferidas entre el área de la memoria y el lugar donde se encuentra el canal de la comunicación. Puertos de comunicación son aquellos tipos de herramientas para intercambiar y manejar información o datos que están incluidos en la tarjeta madre entre un computador, sus áreas periféricas y otro computador. Continuación del tema puerto, empezaremos con el puerto en serial. Se define como una interfaz de comunicación entre una computadora y los elementos periféricos. Aquí los dos datos transferidos de un bit por vez de forma secuencial. En un comienzo los puertos serie eran muy lentos en el traspaso de la información. Sin embargo, a medida que el tiempo fue transcurriendo, adquirieron gran velocidad. Disponen de escaso cableado y son utilizados para conectar la computadora con el mouse, la impresora, el módem, entre otros aparatos. Puertos inalámbricos. Este tipo de puerto tiene la peculiaridad de que la conexión se lleva a cabo a través de onda electromagnética. Estos puertos no utilizan ninguna conexión tipo cableado. Puerto en paralelo. Se conoce como un puerto en paralelo al tipo de conexión que permite el traspaso de datos a través de paquetes que circulan de manera simultánea mediante un cable. En el marco de dicho intercambio de información habrá bits que recorrerán diferentes caminos en ambos sentidos. Cada puerto en paralelo puede servir para enviar hasta 8 bits de forma simultánea por 8 hilos distintos. En una PC, el puerto en paralelo se halla integrado al motherboard o la placa madre. La velocidad de estos puertos en paralelo se fue incrementando con el avance tecnológico. Puerto infrarrojo. Es un transmisor de luz infrarroja que envía la luz a receptores de infrarrojo, al igual que el control remoto. El puerto infrarrojo es un componente primario de un control remoto. Este componente no solo es usado en emisión y receptor de onda, sino que en los dispositivos puede usarse como un control universal. Por ejemplo, algunos smartphones, tabletas o en su rara ocasión en los smartwatch. Puerto Bluetooth. Un puerto Bluetooth permite conexión de equipos con disponibilidad de Bluetooth para la sincronización. Generalmente hay dos tipos de puertos, de entrada y de salida. El puerto de entrada permite que el dispositivo reciba conexiones de dispositivos Bluetooth, mientras que el puerto de salida utiliza una conexión de dispositivos Bluetooth. Este tipo de puerto utiliza lo que es la tecnología aplicada en la radiofrecuencia. Puertos Wi-Fi o Wi-Fi, como se le quiera llamar. Estos puertos sirven para comunicar equipos en redes de datos. Se conecta una antena que sirve de receptora de la red.
La conexión es coaxial y existe una gran variedad de conectores y puertos con muy pocas variaciones físicas. Los equipos portátiles tienen ya este puerto y cada vez que quieres conectarlo debes activarlo mediante un botón exacto. La velocidad va de 11 MB por segundo, 54 MB por segundo y puede llegar hasta 300 MB por segundo. No me sorprendería que la velocidad esta aumente con el pasar del tiempo. Puertos memoria. Son puertos que permiten agrandar la capacidad de esta. Así de sencillo, simplemente son conectados para expandir que el almacenamiento aumente de forma considerable. Puertos EGA significa adaptador gráfico mejorado. Se encarga de enviar señales referentes a gráficos desde la computadora hasta la pantalla principal, de forma que puedan ser estos gráficos mostrados al usuario. Por el hecho de permitir la transmisión de datos hacia el dispositivo externo, o sea un periférico, desde la computadora se denomina puerto. Puerto USB. Un puerto USB tiene la capacidad para conectar más de 120 dispositivos al mismo tiempo. Además, los mismos son reconocidos e instalados solo con conectarlos a las computadoras en funcionamiento. Por otra parte, esta clase de puerto cuenta con una amplia velocidad de transición de información. Podría decirse que son los puertos más populares y los que más se utilizan por los usuarios. Puertos PCI, del inglés Peripheral Component Interconnect. El término alude a ranuras expansivas propias de la placa madre, por medio de las cuales es posible conectar placas de video, sonido, entre otros. Actualmente se sigue utilizando el slot PCI, ranura de expansión a través de la cual se conecta una tarjeta adicional. Y entre los elementos que emplean encontramos a la tarjeta de red y la tarjeta de sonido.